Y al lado. Bueno, buenos días a todos. Hoy yo les voy a hablar sobre el linfoma no Hodgkin. Soy Ana Patti, R1 de Medicina Interna y me coordinó la clase Brian Bernal, futuro R3. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la definición de como tal lo que es un linfoma. Este se va a definir como un proceso proliferativo del sistema linfoide que va a involucrar a las células pues, del mismo en distintas etapas de diferenciación o maduración, específicamente de una célula clonal. Como vemos en este diagrama, pues puede ser tanto de la célula T, célula B o la natural killer, a grandes rasgos. Gracias. Bueno, vamos a empezar a clasificar los linfomas. Como vimos en la clase de ayer, tenemos el linfoma de Hodgkin, que va a ser un 10% de los mismos, y el día de hoy, que va a ser el linfoma no Hodgkin, que va a ser en un mayor porcentaje, hasta un 90%. Esto, como les comentaba, vamos a tener los del linfocitos B, linfocitos T y el natural killer. Y a partir de esta clasificación, los vamos a clasificar aún más según el estado de diferenciación, características inmunofenotípicas, genéticas, moleculares y clínicas. Esta es la clasificación de la OMS de 2016, donde se reconocen más de 70 tipos de linfoma. Pues como ven, sí, son demasiados. Aquí nada más se los dividí con columnas, con base a la clasificación de la estirpe B, la estirpe T y K, y otro tipo de linfomas, como son aquellos trasplantados en inmunodeficiencias o los linfomas Hodgkin. Y bueno, esta es otra clasificación donde los vamos a ya más específico hacia linfoma no Hodgkin, que vamos a tener aquellos que van a ser de las células B maduras. A su vez, estos van a ser el mayor porcentaje de los linfoma no Hodgkin, hasta en un 80-90%, y los vamos a subdividir en aquellos de alto grado y de bajo grado. Dentro de los alto grado, pues como ven, son bastantes. En esta clase solo vamos a abordar de los más importantes, que va a ser el difuso de células grandes tipo B, las células del manto, el linfoblástico y el linfoma de Burkitt. Y aquellos de bajo grado que van a ser el linfoma folicular, el linfoma de la zona de marginal y bueno, igual los linfomas tipo Malta asociados a mucosa. Y dentro de los linfomas subsecuentes de la célula T y las células NK, tenemos aquellos que son de origen sistémico, como van a ser los linfomas T periféricos o linfomas anaplásicos y el linfoma linfoblástico. Y aquellos de origen primariamente cutáneo, como va a ser la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary. En cuanto a la epidemiología del linfoma, tenemos que en 2018 se registraron al menos 356.000 casos nuevos y 192.000 muertes. El linfoma no Hodgkin va a ser el octavo cáncer más común diagnosticado en hombres y el 11 en mujeres. Y hablando en porcentajes, va a ser un 5.1% de todos los cánceres y se va a asociar a un 2.7% de todas las muertes por cáncer. Se registran mayor incidencia de casos en América del Norte, en Europa, Oceanía y en algunos países de África, principalmente el linfoma de Burkitt. Dentro de los factores de riesgo de manera global, vamos a ver que cada tipo de linfoma tiene sus factores de riesgo específicos. Se ha registrado que en aquellos familiares de primer grado se registra un riesgo 1.7 veces mayor. Dentro de factores genéticos se ha encontrado polimorfismos en un solo nucleótido y alteraciones genéticas, principalmente en el factor de necrosis tumoral y la interleucina 10. Igualmente se comenta asociado a la inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, enfermedad de Graves, síndrome de Sjögren y también lupus. Y también se ha descrito algunos tipos de medicamentos, principalmente terapia inmunosupresora asociada a biológicos, igualmente relacionado con las enfermedades autoinmunes, algunos tipos de analgésicos, fenitoína, simetilina, antibióticos, aunque estos son solo reportes de casos, todavía falta investigación sobre la asociación causal de los mismos. Y bueno, dentro de los factores de riesgo más común que se ha asociado al linfoma de no Hodgkin es la inmunosupresión. Aunado a esto, pues vamos a encontrar la asociación que se ha encontrado con aquellos portadores de virus de VIH, en los cuales se describe un riesgo 100 veces mayor de padecer linfoma tipo B y además se va a describir que es de alto grado histológico.
El linfoma no Hodgkin va, bueno, relacionar la infección a través de tres distintos tipos de mecanismos. Uno va a ser por la transformación directa del linfocito. Principalmente se va a ver este tipo de mecanismo en aquellos que padecen o están contagiados de virus por Epstein-Barr y virus linfotrófico humano tipo 1. En aquellos por inmunosupresión, como ya lo comentábamos, como va a ser el VIH, se va a describir tanto en el Hodgkin como en el no Hodgkin, y en aquellos por una estimulación crónica antigénica, que va a ser principalmente los linfomas de tipo MALT, visto por bacterias como Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi y Campylobacter jejuni. Igualmente, dentro de los factores de riesgo, vamos a ver un predominio en el sexo masculino. La incidencia va a aumentar con cada década de la vida a partir de los 20 a 80 años, con una edad media de diagnóstico de los 66 años. Y se ha visto que la raza blanca tiene la máxima incidencia, seguida de latinos, afroamericanos y asiáticos. Y bueno, aquí es igual otra tablita con los factores de riesgo que ya les he comentado. Igualmente, en varias literaturas se ha descrito alguna asociación con factores exposicionales, como son herbicidas, pesticidas o algunos otros contaminantes. Sin embargo, como tal, en los artículos que encontré no describen una asociación directa, ya que los reportes de este tipo de factores son un poco más difíciles de describir. Pero pues aún así se comenta pues que aumentan el factor de adquirir linfoma. Pasando a lo que es ya la patogénesis, para entender el linfoma de no Hodgkin, es importante que entendamos de dónde surge la maduración de los linfocitos. Entonces vamos a tener un ligero repaso de inmunología para entender un poquito más, ya que cada linfoma va a surgir de alguna etapa específica de la maduración del linfocito. Aunado a esto, vamos a tener que va a ser la suma de múltiples aberraciones genéticas que las mismas van a llevar a una expresión desregulada de oncogenes, llevando pues a una proliferación y diferenciación celular excesiva y aberrante. Recordemos que los linfocitos B, de manera primaria, van a desarrollarse en tejidos linfoides como la médula ósea y el timo, a partir de una célula madre hematopoyética. Esta célula madre va a pasar a través de distintas etapas de maduración del linfocito. Sin embargo, es en el estado pro-B donde la célula inmadura del linfocito se va a comprometer ya de manera irreversible a desarrollarse como un linfocito B para formar la cadena del receptor BCR y la cadena de inmunoglobulina. Debemos entender que el receptor del BCR va a ser muy importante porque a partir de este es que se van a dar las distintas alteraciones genéticas y desarrollo para las distintas clasificaciones de los linfomas. Entonces, recordemos que el receptor BCR va a estar formado por dos cadenas pesadas, que van a ser las que tenemos en color azul fuerte, y dos cadenas ligeras. Cada una de estas cadenas va a tener una región variable, que va a ser la región B, amino terminal, y una región constante, que va a ser la región C, carboxiterminal. Recordemos que este tipo de regiones van a tener distintas combinaciones, principalmente la región constante va a ser aquella que va a unirse pues con múltiples millones de regiones variables de otro tipo de antígeno para formar los anticuerpos. Un proceso que va a ser muy importante recordar a partir de igual de la maduración de los linfocitos va a ser la recombinación BDJ. Este proceso se da a cabo en el linfocito, específicamente el ProB, y va a implicar la rotura de cadenas de ADN a través de dos enzimas, que va a ser el RAG1 y el RAG2. Básicamente este proceso es para formar el receptor. Tenemos esta cadena larga de DNA que va a estar conformada, al menos de la cadena pesada, por tres sitios, que va a ser la región variable, la región de diversidad y la región de unión, que van a ser las que se van a cortar por el DNA, y la región constante, que esa es la que no va a cambiar. Entonces, las enzimas RAG1 y la enzima RAG2, lo que van a hacer, ahora sí que en términos muy generales, es que van a cortar aquí algunos pedacitos de DNA para que se peguen estas regiones, hagan una combinación ahí extraña como de material genético y se forme ya la cadena madura. Y bueno, esto va a ser al menos en la cadena pesada. En la cadena ligera solamente vamos a tener dos variables, que va a ser la B y la J. Una vez que ya se forma este proceso de combinación de las cadenas, solamente aquellos que logren pasar a este proceso van a lograr sobrevivir y van a salir del órgano primario para llegar a su maduración en el centro germinal. El resto de células ProB que no logran este proceso van a sufrir del proceso de muerte celular programada.
Y bueno, el resto, pues como les comentaba, van a ir al tejido linfoide secundario para ya terminar la maduración o la activación inducida por el antígeno. Una vez que ya llegamos al centro germinal, ahora sí que más o menos les pongo este esquema para que vayamos esquematizando de manera visual. Es la célula ProB, aquí sufre la recombinación BDJ por las enzimas, pasa a un estado de pre-B, célula nativa, y aquí es cuando ya migra al tejido linfoide secundario a terminar la maduración. En el tejido linfoide secundario vamos a tener dos principales mecanismos de modificación del DNA para terminar el proceso de maduración. El primero va a ser la hipermutación somática. Básicamente es que se van a insertar pequeños trozos de DNA o se van a borrar para que el receptor sea ahora sí que muy específico a un antígeno en particular. Y el otro va a ser la recombinación de cambio de clase, que básicamente es que las cadenas que ya tenemos formadas se van a cambiar ya sea a IgM, IgA, IgA, a través de igual de una recombinación de DNA. Entonces, ya teniendo este proceso, pues vamos a ver que dependiendo del tipo de defecto que vayamos teniendo a qué etapa de maduración, vamos a tener el desarrollo de un tipo de linfoma. Por ejemplo, en las células nativas, vamos a tener el desarrollo de las células del linfoma de células del manto, y en aquellos que vienen alguna alteración en las mutaciones que les dije del DNA, vamos a tener el desarrollo de un linfoma folicular, de las células grandes difusas del manto y el linfoma de Burkitt. Y vamos a tener algunos que sean post etapa germinal de esta etapa de maduración. Por lo tanto, pues básicamente para entender la fisiopatología del linfoma vamos a tener que, de manera muy básica, las principales alteraciones a nivel genético van a ser una alteración en la recombinación de las cadenas BDJ, principalmente una traslocación del cromosoma T14-T18, que es el que codifica el gen BCL2, que es encargado de la apoptosis en el linfoma, principalmente visto en el linfoma de células grandes B difusas. Y bueno, alguna otra alteración pues va a ser en ciclina D1, que recordemos que es un importante factor regulador de la ciclo celular, entre otros. Y bueno, de las mutaciones del DNA que les comenté, en la hipermutación va a haber una mutación en BCL6, y en la cambio de cadenas, pues vamos a tener una ruptura de DNA que nos va a llevar al linfoma de Burkitt, mieloma múltiple, entre otros. Bueno, aquí les puse más o menos un esquema para poder diferenciar más o menos el origen de cada linfoma. Aquellos que son de origen pregerminal, es decir, que aún no sufren una mutación en la cadena el de la región variable, van a ser aquellos originados, que van a ser, el linfoma de células del manto. Y aquellos que van a ser en el origen del centro germinal o después de que vamos a tener el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular, linfoblástico, los tipo MAT o de células grandes. Y bueno, este es más o menos un esquema que resume todo lo que les acabo de explicar: el desarrollo de las células ProB, que van a salir hacia el centro germinal, su maduración, cambio de cadenas, modificación del DNA y maduración ya hacia con la presentación del antígeno. De manera global, para todos los tipos de linfomas, recordemos que pues, se debe hacer un diagnóstico, una historia clínica aunada hacia la edad, sexo, con los factores que ya les comenté, y debemos interrogar la ausencia o presencia de fiebre y pues los síntomas B que ya conocemos, que son escalofríos, sudores nocturnos, pérdida de peso, entre otros. También debemos ser muy exigentes en la búsqueda de grupos ganglionares, ya que estos van a ser la principal manifestación que se encuentra en todos los tipos de linfomas, y buscar esplenomegalia o hepatomegalia. Igualmente, pues dentro del abordaje diagnóstico se recomienda la biopsia, principalmente por escisión de un ganglio linfático. Para estadificar el tipo de linfoma, el estudio que más se recomienda va a ser la tomografía computarizada por positrones. Este va a ser la mejor herramienta para definir el estadio en el cual se encuentra la enfermedad. Se ha hecho varias comparativas entre la tomografía computarizada que normalmente ocupamos, y se ha visto que pues esta subestima el estadio de los pacientes. Por lo tanto, pues lo ideal es que antes de hacer un tratamiento siempre debamos solicitar un PET a todos los pacientes con linfoma. No todos los pacientes con linfoma van a ser captantes de fluorodesoxiglucosa, aunque sí la mayoría. Estos son los únicos que no van a ser captantes, que van a ser los linfomas cutáneos, mucosifengoide y las macroglobulinemia. Dentro de las
clasificaciones de estadiaje. Antes se ocupaba la clasificación de Ann Arbor, se desarrolló principalmente para el linfoma de Hodgkin, sin embargo ya no se utiliza tanto, se utiliza más otra que se los voy a presentar. Pero bueno, es lo que recordábamos en la clase de ayer, que bueno, se va a definir según el sitio de ganglio afectado y si está con afección extra nodal por arriba o por abajo del diafragma. Y bueno, aquí está la clasificación de Lugano, que es la que ocupamos actualmente para el linfoma no Hodgkin, en la cual pues es muy similar a la de Ann Arbor. Nos va a dividir principalmente a la enfermedad en localizada o en avanzada. Localizada va a ser los estadios 1 a 2 y la avanzada en 3 a 4. Igualmente se va a definir en el estadio 1 solamente va a haber un ganglio afectado. En el estadio 2 van a haber uno o más de dos grupos afectados. En la enfermedad avanzada, uno o dos más ganglios afectados con este compromiso del vaso o con uno arriba u otro abajo del diafragma. Y en la enfermedad en el estadio 4 pues ya va a ser diseminada. Pasando ya ahora sí a lo que es el tipos de linfomas, vamos a empezar con el linfoma difuso de células B grandes. Este va a ser un linfoma originario de las células tipo B, va a ser el más común en un 30-40% y es el más agresivo de todos. Comenta que está en mayor proporción en hombres a mujeres con una relación 1:3:1 y una edad media de diagnóstico de 55 años. Si lo metemos a biopsia, pues vamos a encontrar que células de tamaño grande con un núcleo 2 veces mayor a un linfocito normal. Pues sí lo podemos observar. Igualmente, pues, como se irán dando cuenta, a pesar de que ya esta es una subclasificación de los tipos de linfoma, cada linfoma va a tener aún más subclasificaciones con base a las alteraciones moleculares y genéticas que se vayan encontrando. Dentro de pues igual se va a dividir en 3 tipos moleculares principales, que va a ser el de aquellos de que se originen del centro germinal, aquellos que se activen por células B y aquellos que sean de predominio principalmente mediastínico. Y esta clasificación se va a dar con base a la alteración genética que se vaya encontrando. En esta tablita podemos ver más o menos en cada tipo de estirpe cuáles son las traslocaciones o alteraciones genéticas que se van a encontrar en cada uno de ellos. A pesar de que este tipo de linfoma per se ya es un linfoma de alto riesgo, aún va a tener algunas características que lo van a propiciar a un mayor alto riesgo. Dentro de las mismas vamos a tener una translocación en el gen MIC, que va a ser un importante regulador igual de la proliferación celular, una translocación en BCL2, linfomas double hit y double expressor. Básicamente esta terminología se basa en la combinación de estos mismos. Vamos a encontrar que pues, podemos encontrar un linfoma tipo B de células B grandes solamente con la expresión del BSL2, un linfoma de tipo B solamente con la expresión del MIC, algunos que expresan ambas de manera como diferenciada y algunos que expresen las mismas al mismo tiempo, que ese ya va a ser el linfoma double hit. Y bueno, aquí igual lo va dividiendo esta misma clasificación que les comenté hace un momento con base a algunas otras alteraciones importantes. En cuanto al cuadro clínico de va a ser principalmente con afección ganglionar. La adenopatía va a ser la presentación más frecuente, y aunque también se va a encontrar afección extraganglionar en al menos 50% de los pacientes. Dentro de estas vamos a encontrar alteraciones digestivas, como dolor abdominal, hemorragia en la piel, en sistema nervioso central, en la tiroides. Se va a manifestar como al menos en un gamagrama, con un agrandamiento difuso de la glándula, imágenes líticas si afecta el hueso y a nivel de pulmón vamos a tener derrame pleural, principalmente de características quilosas. Es importante mencionar que a pesar de que los síntomas B siempre los comentamos como característicos del linfoma, no todos los tipos de linfoma van a tener presentes los síntomas B. Al menos en este caso solo va a estar presente en un 30% de los pacientes. En el pronóstico, para cada tipo de linfoma se han desarrollado muchas escalas pronósticas. En este caso, para el linfoma de células B grande difuso, tenemos dos principales, que va a ser el IPI y el NSNN. Ambos van a tomar en cuenta varios parámetros. Va a ser la edad, principal factor pronóstico malo, va a ser una edad mayor a 60 años, niveles altos de lactato de deshidrogenasa, nivel de clase funcional con base a esta escala, estadiaje de la escala de Ann Arbor, presencia de nódulos extranodales, niveles de hemoglobina, entre otros. Y con base a estas, pues vamos a caracterizar al paciente en alto riesgo o bajo riesgo. Se ha demostrado que pues la escala NSSNIP ha tenido mejor
sensibilidad para describir entre bajo riesgo y alto riesgo a comparación de la IPI. Y bueno, en cuanto al pronóstico, en aquellos pacientes que no reciban tratamiento, pues en la mayoría, más bien en un 100% van a llegar a la muerte. En un 70-80% van a tener una respuesta completa al tratamiento, es decir, vamos a tener una buena evolución. Sin embargo, al menos 30% de los pacientes van a tener una recaída a los 2 años y un 15% de los pacientes van a tener una respuesta parcial. En este grupo de pacientes, pues vamos a tener un tratamiento distinto que se los voy a ir comentando. Para el tratamiento, pues igual es muy importante el estadiaje, ya que de este va a depender el tipo de quimioterapia que vamos a estar dando. Básicamente para todos los pacientes va a ser inmunoquimioterapia, al menos para los de enfermedad localizada se recomienda la famosísima R-CHOP, que va a consistir en ciclofosfamida, adrimamiacina, vincristina, prednisona y rituximab. Aquí solamente va a cambiar el tiempo en que la vamos a estar administrando. Para la enfermedad localizada van a ser 2 ciclos y para la enfermedad avanzada puede ser un ciclo cada 3 semanas, hasta 6 en total. Para evaluar la respuesta del tratamiento, igualmente tenemos una escala y esta se va a dirigir con base a los estudios de PET. Esta escala, pues es una escala visual, vamos a observar las imágenes y con base a, pues, al puntaje de afecciones afectadas, vamos a hacer el score. Se dice que una buena respuesta al tratamiento es un puntaje menor a 3. Sin embargo, pues un paciente que tenga falla al tratamiento, que puede ser un estadiaje 4 a 5, pues tenemos que administrar una terapia de rescate. Se recomienda, pues, dentro de las terapias que se han estado estudiando, es la DAEPOCH-R, que consiste en otopóside, prednisona, vincristina, ciclophosphamida, doxorubicina y rituximab. Igualmente, dentro de las nuevas terapias que se han estado abordando, está la CAR T-Cell Therapy, que son células T con receptor de antígeno quimérico. Se me hizo muy interesante, ya que, bueno, básicamente lo que consiste en esta terapia es remover células, más bien remover sangre del paciente, se extraen las células de linfocito y se manda a estudio inmunohistoquímico, en donde pues se manda a estudiar específicamente la célula para que se haga el antígeno no dañado, se ubique y por medio del laboratorio se crean nuevas células para atacar a la célula afectada en el cáncer y se administran de nuevo al paciente. Aunque parecen muy prometedora, tiene muchos efectos adversos, ya que pues se introducen nuevas células que pues pueden desencadenar un síndrome que se llama síndrome de liberación de citocinas, que en casos drásticos pues llegan a una inflamación sistémica importante, pueden llevar a la muerte. Y bueno, dentro del paciente, de los pacientes que tengan una terapia de rescate, se recomienda al menos de las CAR T-Cell Therapy para el linfoma difuso, el Axicel como primera línea, llegando a una remisión completa hasta en 78%. Esto descrito en el ensayo Suma 12. Y bueno, igualmente aquí les englobo algunas otras terapias de rescate, como si van leyendo de los linfomas, básicamente cada linfoma es un mundo, entonces hay muchísimas terapias que están en investigación. Aquí les englobé las más importantes, son los esquemas que se recomiendan en caso de falla al tratamiento. Y bueno, dentro de las TCAR que les comentaba, la que más se recomienda, al menos de primera línea, es la Axicel, pero tenemos algunas otras todavía que están en estudio y han mostrado buena respuesta, como puede ser Lisocel y Tisacel. Pasando al siguiente tipo de linfoma, va a ser el... Sea, nada más, perdón, el linfoma de células B grandes y difusas, el más frecuente y el de más alto grado, también tenemos que entender que en todos los linfomas no Hodgkin hay un mecanismo dinámico por todo lo que ya les comentó Ana Patti de cómo evoluciona dentro del ganglio linfático o todo el desarrollo. Y justamente lo van a ver no tan frecuente, pero se va a hacer interesante que a veces un paciente está diagnosticado con un tipo de linfoma, usualmente puede ser de bajo grado o como es el más frecuente, el de alto grado, y en la evolución misma del paciente, de repente ya tiene otra clase de linfoma. Esto se conoce como transformación de Richter. Y la transformación de Richter lo tendremos que, bueno, lo están evaluando. Es muy común que linfomas de bajo grado, que les va a mencionar ahorita Ana Patti, folicular, del manto, que ya mencioné en la clasificación, de repente ya sean clasificados y establecidos como un linfoma de células B grandes y difusas, que es como en donde convergen la gran mayoría. Y también es interesante mencionar que muchos ya linfomas de células B grandes y difusas
tienden a evolucionar ahora a leucemias, como leucemias agudas, linfoblástica aguda y crónicas también, leucemias linfoides crónicas, ¿vale? Linfoblásticas, linfocíticas crónicas. Entonces, a veces también los linfomas de células B grandes y difusas pueden hacer plasmocitomas en algún otro sitio, lo que ya empieza a converger con otro tipo de linfomas no Hodgkin, como las gamapatías monoclonales. Entonces, esto es súper dinámico, es algo que tienen que entender para que a partir de visualizar el tratamiento, también el pronóstico depende de qué tanto detienes esa evolución, ¿vale? Por eso estas nuevas terapias, ahorita vamos a hablar más de ello, pero eso también es como que súper, súper interesante, la transformación de ¿vale? Por la mutación igual. Es que se acumulan las mutaciones. Finalmente de cuentas, vimos varios puntos de control. Uno de los importantes que va a hablar ahorita la Patti en el linfoma de Burkitt, por ejemplo, el gen MYC, es interesante que ese gen, como siempre está activo y siempre está asociado al mismo ciclo celular, cada vez que se divide una célula sufre un cambio, ¿no? Y ese cambio puede acumular lesiones genéticas y eso por eso es, al ser tan restringido en cierta zona, puede de repente cambiar a otro comportamiento de otro tipo de linfoma. Sí, gracias. Y ahora pasando al linfoma folicular, recordemos que este va a ser un linfoma de bajo grado y dentro de los de bajo grado va a ser el tipo más común. Este pues va a derivar de las células del folículo del ganglio linfático y básicamente la característica principal del linfoma folicular va a ser la translocación del cromosoma 14 al 18, logrando una sobreexpresión del BSL2, que recuerden que es un gen que ya hemos estado viendo, inhibidor de la apoptosis. Igualmente recordemos que cada célula va a estar marcada dentro del linfoma folicular, se va a ver una caracterización por CD19, CD20 y algunos otros marcadores como CD10, CD5, CD43, entre otros. Si lo sometemos a biopsia, pues vamos a ver justo un patrón folicular que vamos a ver el nódulo o el folículo rodeado. Y dentro de la histopatología vamos a distinguir tres tipos, el 1 y el 2, siendo el 3B el más agresivo. Dentro del cuadro clínico, igualmente vamos a ver que se va a caracterizar por adenopatías en distintos territorios, que estas van a tener una fluctuación más espontánea a lo largo de los años o meses. Estas van a ser simétricas, indoloras y móviles. En al menos un 40% de los pacientes van a presentar esplenomegalia y solamente un 20% van a tener síntomas B. En este tipo de linfoma, la afección extraganglionar va a ser menos frecuente. Recuerden que pues igual cada tipo de linfoma tiene su índice de pronóstico. Para este caso va a ser el índice FLIPI, que nos va a tomar en cuenta de igual manera la edad, el estadio de Ann Arbor, la afección ganglionar, la hemoglobina y la LDH. Con base a esto, pues lo vamos a clasificar en riesgo bajo, intermedio o alto. En cuanto al pronóstico, pues esta tablita nos va reportando pues la evolución de cada tipo de linfoma, con una supervivencia global de este lado, pues mayor a comparación que si se deja sin tratamiento. Para el tratamiento del linfoma folicular, vamos a tener que puede ser una enfermedad de bajo grado. Si la encontramos en un estadio 1 a 2 de enfermedad localizada, se recomienda una radioterapia incluso con radiación baja de 24 a 30. Y pues si vemos que no hay como alguna respuesta, podemos añadir una terapia biológica con rituximab. Y para la enfermedad avanzada, aquí pues se discute mucho el inicio de tratamiento. Se recomienda ya hasta que el paciente empieza con sintomatología importante. Y bueno, las terapias que se recomiendan va a ser rituximab, asociada pues con alguna de las inmunoquimioterapias que ya hemos comentado, que puede ser la CHOP, asociada también puede ser a bendamustina o a otra esquema que va a ser con ciclofosfamida, vincristina y prednisona. Y dentro de las T-CAR cells tenemos que igual se recomienda el Axicel o Tisacel en aquellos que tengan un linfoma refractario. Igualmente, este esquema nos más o menos resume todo la evaluación y tratamiento del linfoma folicular, el pronóstico que se hace principalmente con el FLIPI 1 a 2, la presencia de síntomas o no, que van a ser aquellos que nos van a dirigir si iniciamos el tratamiento. Y bueno, en pacientes que tengan una sintomatología importante o un tumor de tamaño considerable, pues es que ya vamos a iniciar algunos de estos esquemas de tratamiento con radioterapia, inmunoterapia o las TCAR cells. Pasando ahora al linfoma de células del manto,
Este va a ser igual un 5 a 7% de todos los tipos de linfomas. En este caso, la característica o la alteración genética más importante va a ser la translocación del cromosoma 11 al 14, ahora con una sobreexpresión de la ciklina D1, que recordemos que va a ser importante proteína reguladora del ciclo celular. Igualmente, esta va a tener una expresión de inmunofenotipo con CD19, CD20 y de CD5. En la patología vamos a encontrar células linfoides de pequeño tamaño, con poco citoplasma y con un núcleo hendido, como lo podemos ver con las flechas rojas señaladas. Igualmente, este tipo de linfoma se va a subdividir con base a las características genéticas que vayamos encontrando. El principal va a ser el linfoma nodal de células del manto, en el cual vamos a tener que va a haber una cadena de la inmunoglobulina G que no está mutada. Sin embargo, vamos a tener una expresión de este factor de transcripción, el SOX11, y va a tener un curso más agresivo. Y el otro, pues, es el contrario, va a tener una expresión de la IgG mutada, no va a expresar esta alteración genética y va a tener un comportamiento indolente. Este tipo de linfoma se va a diagnosticar en estadios avanzados, a una edad más o menos de 60 años, con predominio masculino. Va a afectar territorios ganglionares, esplenomegalia, y no va a tener tanto afección extraganglionar. Que bueno, no sé si me di a entender, pero cuando digo extraganglionar es cuando hay afección hacia otros órganos o diseminación fuera del sistema linfático. En este tipo de linfoma igualmente vamos a tener que va a haber una mayor invasión a médula ósea. Principalmente igual se describe un tipo de afección extraganglionar que aunque no es tan común, eh, puede ser muy agresiva en el 80% y se va a llamar la poliposis linfomatoide. Igualmente, los mismos factores de peor pronóstico que ya hemos venido mencionando hace un rato, que va a ser la edad, el estado funcional, y también va a tomar en cuenta los niveles de beta 2 microglobulina y niveles de LDH. Y bueno, para estimar el pronóstico en este tipo de linfoma, vamos a tener la escala MIPI, que así como los otros, pues nos los va a estratificar en bajo riesgo, intermedio o alto. Para el tratamiento de este tipo de pacientes, este esquema ahora sí va a ser un poquito diferente. Vamos a tener un esquema con inducción, que va a ser una inmunoquimioterapia a base de R-CHOP, o un esquema distinto que va a ser el RDAP, a base de rituximab, dexametasona, citarabina y cisplatino. Y posteriormente vamos a tener una terapia de mantenimiento que va a ser con una terapia dirigida, va a ser ibrutinib, que va dirigido hacia el inhibidor de la BTK. Y bueno, se te recomienda igual de primera línea en caso de que tengamos un fracaso de tratamiento con la terapia de inducción. Y bueno, para igual de manejo de la linfoma refractario, dentro de las TCAR cells vamos a tener al autolesel. Y bueno, igual este es un esquema que va resumiendo todo lo que les acabo de comentar. Básicamente el esquema de inducción con las quimioterapias de R-CHOP. Si no, tenemos ahora la estratificación con base a la edad, menores de 65 años, mayores de 65 años. En mayores de 65 años tenemos algunos otros esquemas, como el BRCAP, BR y RBEC. Y pues en pacientes que ya están inmunocomprometidos, podemos igual como añadir algunas otras terapias. Pasando ahora al linfoma de la zona marginal. Igual va a ser un conjunto de células que van a derivar de las células B y se van a localizar en la zona marginal del folículo linfoide. Van a ser un 5 a 15% de todos los tipos de linfoma originarios del tipo B, y los vamos a subdividir en tres tipos principales. Los extranodales, que van a ser los más frecuentes, el linfoma de la zona marginal esplénico. Este tipo de linfomas va a tener, pues como su nombre lo dice, afección al vaso y a zonas contiguas linfáticas del mismo, y va a tener manifestaciones asociadas como a autoinmune, que puede ser trombocitopenia, anemia hemolítica humana, o un factor de von Willebrand adquirido, y el linfoma de la zona marginal nodal. Dentro de los linfomas extranodales asociados los linfomas de zona marginal, pues los más importantes y los que más conocemos van a ser los linfomas MALT, que van a ser aquellos asociados a mucosa. Dependiendo del tipo de mucosa afectada es como vamos a estar haciendo la terminología del mismo. Aunque pues el más conocido o el más frecuente es el linfoma que es de origen gástrico. Este
Este tipo de linfomas, específicamente los extranodales asociados a mucosas, se van a deber a una inflamación crónica persistente, que puede ser secundaria a una etiología infecciosa o a una etiología autoinmune. Esta inflamación persistente pues va a ser un aumento o acúmulo de la proliferación de linfocitos B y T hacia un antígeno específico. Como les comentaba, pues el linfoma mal gástrico va a ser el más frecuente. Este pues va a ser secundario a una asociación con gastritis crónica por el Helicobacter pylori en 90% de los casos. Va a llevar un curso indolente y tiende a permanecer localizado. Me pareció muy interesante que se describe que este linfoma solamente con tratar la Helicobacter pylori en la mayoría de los casos tiende a llegar a una remisión completa. Sin embargo, pues si el tratamiento, bueno, más bien la evolución de la enfermedad se le deja a libre evolución, pues es probable que el linfoma se progrese. Ah, y bueno, este es igual un esquema que nos va a las guías de la ESMO para el tratamiento del linfoma MALT, en donde pues con base al diagnóstico de la Helicobacter pylori se debe dar el tratamiento de erradicación con antibióticos que ya conocemos y con base a esto pues se debe hacer un seguimiento con endoscopía y toma de biopsia cada 3 a 6 meses. Si el paciente aún con el control con la endoscopía aún presenta presencia de datos de linfoma, es cuando ya debemos iniciar una terapia dirigida hacia el mismo. Si la enfermedad está localizada, podemos iniciar con radioterapia. Sin embargo, si no está localizado ya la radioterapia no es funcional, es cuando ya añadimos algunos de las terapias biológicas, como principalmente rituximab, bendamustine y chloramubicil. Y bueno, esto es básicamente lo que les acabo de comentar igualmente. Nada más que para ya la enfermedad en estadio 4, que es cuando ya nos vamos directamente hacia una terapia ya inmunológica. Pasando ahora a lo que es el linfoma de Burkitt. Este igual va a ser un linfoma derivado de las células B y este va a tener un curso más agresivo. Este va a originarse de las células del centro germinal y a diferencia de los anteriores, este va a presentar mayor afección extraganglionar que los previos. La característica principal que tiene el linfoma de Burkitt, como ya se los había comentado Bri, va a ser una activación constitutiva del gen MIC, que es una proteína igual importante para la proliferación celular que se da en la translocación de T8 a 14. Si lo sometemos igual a biopsia, pues esta va a ser la clásica cielo estrellado, en el cual pues se caracteriza porque los histiocitos van a fagocitar a las células que están en apoptosis. Entonces, básicamente vamos a ver células con más células adentro, y es lo que se llama como el cielo estrellado. Igualmente, este se va a subclasificar. Es más una clasificación geográfica o epidemiológica. El endémico que se va a dar principalmente en África y en niños. Este va a tener una afectación más aparatosa, principalmente en la mandíbula, como lo mostramos en la imagen de la derecha, pérdida de piezas dentales y protrusión de globos oculares. Una aparición más esporádica que se va a ver más en adultos, aunque también se puede ver en niños, y este se va a caracterizar principalmente por masas abdominales. Y aquella asociada a inmunodeficiencia, que es lo que más conocemos, se ha descrito que en aquellos pacientes que tengan VIH, la incidencia de linfoma de Burkitt va a ser 1000 veces más frecuente que en un paciente que no esté inmunocomprometido. Para el tratamiento del linfoma de Burkitt vamos a tener que igual se va a basar en una poliquimioterapia intensiva y toda va a ser asociada a rituximab. Es decir, nos van a proponer varios esquemas de poliquimioterapia, pero siempre debe estar asociado a rituxi. Dentro de los que se recomiendan va a ser ciclofosfamida, en combinación de algún otro, como puede ser metotrexate, vincristina, traciclinas y etópsido. Y se recomienda con una duración de 4 meses. Y pues ahora pasando igual a, recordemos, esto, todo lo que les acabo de mencionar fue de células B, recordemos que igual están los linfomas de célula T, que a pesar de que no son tan frecuentes, también debemos tenerlos en cuenta. Dentro de los principales vamos a tener el linfoma de células T periféricas, que básicamente van a ser aquellos que sean todas células T, que no vengan derivadas del timo. Entonces, este va a suponer al menos un 10% de todos los linfomas y se va a caracterizar por la expresión de este tipo de proteínas, CD2, CD3, CD4, entre otros. Y bueno, en la biopsia de patología vamos a encontrar pues un infiltrado linfocítico importante. Dentro de otras linfomas de células T, las primariamente de origen cutáneo,
va a ser la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary. La mucosis fungoide, que va a ser una enfermedad que se va a caracterizar en la edad adulta y va a ser por lesiones cutáneas de larga evolución. Va a tener tres fases clínicas principales que van a ser en placa, infiltrativa y de tipo tumoral. Y el síndrome de Sézary, que va a ser una forma más agresiva del linfoma cutáneo. Esta se va a caracterizar por una eritrodermia pruriginosa, adenopatías generalizadas y la presencia de células de Sézary, que se caracterizan por una forma de cerebro, literal como se ve aquí en la imagen. Y bueno, ya para finalizar la clase, recordemos que pues la clasificación y etiología de los linfomas, para poder entenderlo y poder clasificarlo y asimismo darle un tratamiento dirigido, tenemos que entender bien la maduración y cada una de las etapas para conocer bien de dónde proviene la alteración. Como médicos internistas nos toca conocer bien la clasificación para poder orientar el médico o bueno, al hematólogo para que otorgue la terapéutica adecuada. Y bueno, igualmente, aunque muchos tipos de linfomas tienen un curso benigno, la mayoría no. Por lo tanto, pues es importante hacer el diagnóstico temprano, hacer mucha énfasis en la historia clínica y en el examen físico, ya que pues a veces este tipo de enfermedades llevan un curso indolente y pueden pasar desapercibidos. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Tienen dudas, comentarios?